Buenos días, chicos. Vamos a seguir otra modalidad para ir subiendo los vídeos y a ver cuál os va gustando más. Hoy nos vamos a centrar en Cervantes y el Quijote, su obra maestra, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos un poco y dar unos apuntes acerca de la biografía de Cervantes. Cervantes nace en el año 1547 en Alcalá de Henares y muere en el año 1616. Combatió como soldado, lo he puesto ahí, ¿vale? Combatió como soldado en la batalla de Lepanto y fue herido en su mano izquierda. A ver, daros cuenta que a Cervantes le llaman el manco de Lepanto, pero Cervantes no era manco, solamente fue herido en su mano izquierda. Fue prisionero en Argel durante 5 años, ya que fue atacado por unos piratas y se le llevaron prisionero. Tras su vuelta a España, desempeñó el oficio de recaudador de impuestos, ¿vale? Era el que iba de pueblo en pueblo, normalmente por la zona de Andalucía, recaudando impuestos. A lo largo de toda esta vida y todas estas aventuras que vive Miguel de Cervantes, fue escritor. Y fue escritor de todos los géneros literarios. Escribe teatro, escribe poesía y escribe novela. Este último género es en el que nos vamos a centrar en este tema, en la novela de Miguel de Cervantes, su obra en prosa. Cervantes escribe varias obras en prosa. Tenemos en primer lugar La Galatea. La Galatea es una novela pastoril. ¿Recordáis que era una novela pastoril? Es aquella que narra el amor de unos pastores que normalmente están tristes porque las pastoras no les hacen caso, etc. En este caso, la pastora se llama Galatea, de ahí el título de su obra. La siguiente obra es Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Esto es una novela bizantina, es decir, es un relato de aventuras. Aquí se cuentan las aventuras de dos nobles que están enamorados y que se ven distanciados por causas accidentales, y al final de la obra volverán a reencontrarse. Cervantes también escribe las novelas ejemplares, que es un conjunto de 12 novelas cortas de influencia italiana, que las publica bajo ese nombre, novelas ejemplares. Es muy importante es el fin didáctico que tienen estas obras ejemplares. Son ejemplares por dos aspectos, porque sirven como ejemplo de comportamiento o bien porque son novedosas, es decir, Cervantes se consideraba el primer escritor que escribía este tipo de novelas ejemplares, ¿vale? Es decir, dos interpretaciones que sirvan como ejemplo de comportamiento o que él es el escritor que primero escribe este tipo de novelas. Estas novelas se dividen en dos tipos, las realistas y las idealistas. Las realistas son aquellas cuyos ambientes y personajes podrían ser típicos de aquella época. Y aquí tenemos dos. Rinconete, bueno, destacamos dos, hay más. Pero tenemos Rinconete y Cortadillo y el coloquio de los perros. A ver, estas dos tienen una gran vinculación temática con el género picaresco. Acordaros que el género picaresco, un pícaro que normalmente es un niño, cuenta sus aventuras al servicio de varios amos, etc. Estas dos novelas están ligadas con este género picaresco. A ver, tenemos a Rinconete y Cortadillo. Son dos muchachos, se escapan de su casa y sobreviven como pícaros, lo que les pone en contacto con el mundo sevillano de Lampa. Acordaros, el mundo sevillano. Y Cervantes estuvo trabajando en Andalucía como recaudador de impuestos, o sea que conoce muy bien este ambiente. Luego estaría el coloquio de los perros. Son dos perros que adquieren milagrosamente la capacidad de hablar e intercambian entre sí sus recuerdos y sus experiencias con los amos a los que han servido. Son perros que sirven a amos. Por eso está ligada también con el género picaresco. Como novelas idealistas, vamos a destacar, por ejemplo, a La Ilustre Fregona y La Española Inglesa. Pero bueno, estas dos realistas serían las más importantes. Vámonos ahora a El Quijote, la gran obra de la literatura universal. Es española, pero ha llegado en todos los idiomas a todos los rincones del mundo. Tiene dos partes, ¿vale? La primera fue publicada en el año 1605 y la segunda en el año 1615. Es muy importante estas dos fechas porque en el año 1614, y aunque yo no lo haya puesto ahí,
Hay un escritor que se llama Avellaneda que publica un segundo Quijote, aprovechando el éxito del Quijote de 1605. Y esa publicación en el año 1614 hace que en el año 1615 el Quijote que publica Cervantes sea totalmente diferente como lo había pensado. Bueno, ¿cuál es la intención del Quijote según Cervantes? Quiere parodiar a las novelas de caballerías. En el siglo XVI, las novelas de caballerías logran una gran aceptación, tienen mucho éxito. Hay lectores de todas las clases sociales que se entusiasmaban con estas hazañas de un caballero en busca de aventuras, con los ideales de justicia, sirviendo a una dama, etc. Y Cervantes quiso hacer una parodia de los libros de caballerías, aunque sí que se ve con el paso del tiempo se habían vuelto disparatados y ajenos a una sociedad en la que se leían. El argumento. Yo os he puesto ahí que lo tenéis en la página 233. Mirad, os lo cuento yo un poquito. El argumento de la primera parte. Don Quijote en realidad es un señor que vive en un pueblo que se llama Alonso Quijano. Es un hidalgo enloquecido porque ha leído muchos libros de caballerías y decide convertirse en caballero andante. Elige una dama, Dulcinea, que no es una dama, como él cree, sino una campesina llamada Aldonza Lorenzo, y con su caballo Rocinante sale en busca de aventuras. A lo largo de 2 salidas, porque en el Quijote de 1605 tenemos 2 salidas, primero sale solo y después, por fin, con su famoso escudero Sancho Panza. A lo largo de esta primera parte, el protagonista confunde continuamente la realidad con la imaginación. Ve castillos, gigantes donde solo hay molinos, etc. Y finalmente, Don Quijote regresa a su casa, obligado por Sancho Panza y por algunos de sus vecinos. En la segunda parte, en la publicación de 1615, la segunda parte de Don Quijote, aquí se relatan aventuras que corresponden a la tercera salida, ¿vale? Es un relato más realista. Ya no es él quien se engaña, sino que otras personas que están a su alrededor le engañan a él. Por ejemplo, unos duques que se inventan cosas para engañarlos, etc. Finalmente, los 2 protagonistas llegan a Barcelona. Que llegue a Barcelona es culpa del Quijote apócrifo de 1614. Llegan a Barcelona y allí es derrotado por el caballero de la Blanca Luna, que en realidad es un vecino suyo disfrazado que le fuerza a regresar a su aldea. Tras llegar allí, enferma y muere rodeado de los suyos. Esta es la historia de Don Quijote, este es el argumento, ¿vale? Os lo he contado un poquito, lo podéis leer también en la página 233. En cuanto a los personajes, para no enrollarme mucho, representan la sociedad de principios del siglo XVI, tenemos todos los representantes, pero sobre todo los protagonistas son Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote representa el tópico del loco que está cuerdo. Más allá de sus visiones, tiene una gran lucidez mental, es muy inteligente. Y con el transcurso de la novela va recuperando la cordura. Sancho Panza es un campesino simplón, pero muy honrado, muy bueno y fiel a su amo. Tiene una filosofía de vida muy práctica que contrasta con las continuas locuras de Don Quijote. En cuanto a su estilo, tiene un estilo sencillo, un lenguaje natural que representa los ideales renacentistas, es decir, estará equilibrado y presentará una gran claridad. Aunque sí que es cierto que a lo largo de la novela se utilizan varios registros lingüísticos, tanto cultos como vulgares, etc. Y luego es muy importante las técnicas narrativas. Existe una diversidad de voces narrativas, es decir, ¿quién cuenta la historia? Cervantes es el narrador, es el escritor y a la vez narrador en tercera persona, pero sí que en un momento en la novela se presenta la técnica del manuscrito encontrado. Es decir, parece que se ha encontrado, o sea, que un supuesto historiador árabe cuenta las aventuras de Don Quijote en un manuscrito o algo así. Y luego aparecen muchos relatos intercalados en la primera parte del Quijote, ¿vale? La de 1605. Por último, metaficción, este concepto que significa simplemente literatura dentro de la literatura, es decir, qué obras se van citando a lo largo de la novela. Se mencionan obras de literatura de la época.
¿vale? Son obras que cualquier lector de la época conocería. De hecho, en un capítulo, un cura y un barbero, vecinos de Don Quijote, examinan varios libros del protagonista y hablan así. Dice, por ejemplo, ¿qué libro es ese que está junto a él? Y dice, La Galatea de Miguel de Cervantes. Daros cuenta que La Galatea fue un libro real de Miguel de Cervantes. Y por otro lado, la novela hace referencias a sí misma. Es decir, en la segunda parte del libro se alude a la existencia de la primera, de modo que los personajes son conscientes de que protagonizan una obra muy conocida. Bueno, con esto terminamos aquí el apartado de Don Quijote de la Mancha y de Cervantes. Simplemente deciros que, que el libro del Quijote fue un éxito desde que se publicó. Tuvo multitud de lectores e influyó en los escritores de la época. De hecho, Shakespeare escribió una pieza teatral, Hoy perdida, basada en un personaje de la novela. La influencia del Quijote en los siglos posteriores no ha dejado de crecer. Es el libro más editado y traducido de la historia después de la Biblia. Los grandes novelistas deben mucho al Quijote. En cierto modo, se puede afirmar que la obra de Cervantes funda la novela tal y como la conocemos hoy en día. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo literario. Adiós.